Buenos días. ¿Cuántos sienten como si estuvieran dentro de los muros de la ciudad de Dios? Es como si estuviéramos dentro de esos muros, ¿verdad? ¿Cuántos piensan que hasta aquí nos ha ayudado Dios? ¿Y cuántos piensan que su presencia estará con nosotros por cuánto tiempo? ¿Todos los días? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Bueno, el tema de hoy, el poder de su presencia. Y tal como hemos hecho en las ocasiones anteriores, nada mejor que una historia para introducirnos en nuestro tema. La historia la cuenta un autor de nombre Jerry Bragan en un artículo publicado por la revista Signs of the Times, 1995. Bueno, cuenta Jerry Bragan que estando él en la cárcel, no se dan las razones ni tampoco nos interesan de qué hacía él encarcelado. El caso es que él se dio cuenta de cuáles son las leyes, bueno, las reglas no escritas que prevalecen en una cárcel. Y no pasó mucho tiempo sin que se diera cuenta de que los presos están organizados, bien organizados. Y como la ley de la jungla lo establece, ¿quiénes son los que mandan en la cárcel? Los más fuertes. Y no solamente mandan, sino que se encargan de que sus órdenes sean ejecutadas a través de segundos y terceros. El caso es que Jerry Bragan dice, bueno, una de dos. O te sometes a los más fuertes y tu vida va a ser un poquito más suave, solo que tendrás que pagar una cuota periódicamente. O sea, el precio de tu tranquilidad, entre comillas, se traduce en el pago de una cuota a los jerarcas, no a los administradores de la prisión, sino a los presos que mandan allí. Lo otro es que pelees. Pero dice él, si intentas pelear contra esa estructura, puede ser que mueras en el intento. Entonces, dice, pero descubrí después que hay también una tercera opción. Y él explica cuál era. Bueno, yo no imaginaba que eso podía ocurrir, pero dice, un día yo me doy cuenta que hay dos prisioneros, dos muchachos, dice, delgaditos, de baja estatura, que caminan por la cárcel como si fuera el patio de la casa de ellos. Dice, ¿cómo pueden caminar con tanta seguridad y nadie se mete con ellos? Entonces él pregunta a otro recluso, ¿por qué esos dos muchachos caminan por los predios de la cárcel como si estuvieran en el patio de su casa? Y entonces el otro recluso le dice, oh, ¿tú no sabes? No, ¿qué es lo que no sé? Bueno, es que mirando para los lados, dice, el papá de ellos se hizo arrestar, intencionalmente se hizo arrestar. Es un montañero ¿saben qué significa? Es un montañero de Tennessee. Y aquí todo el mundo lo respetan porque él ha dejado bien claro que el que toque a uno de esos muchachos, ¿qué cosa? Se estará metiendo realmente con él. Y dice que los muchachos paseaban de un lado a otro. Nadie se atrevía. Gracias a que un padre, bueno, ignorando por qué sus hijos estaban allí y sin tener en cuenta que tuvieran culpa o no, se hizo arrestar para protegerlos. Pero la historia no termina allí. Dice Bragan que llegó el día en que se cumplió la sentencia de este papá. Su sentencia era por 3 años, encarcelado. Y él estaba curioso por saber, ¿y ahora qué va a pasar? Que el papá se va a ir. Bueno, curiosamente, dice él, el papá se fue. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Será que alguno de los reclusos se metía con esos muchachos? Aunque el papá ya no estuviera allí. Dice él, nadie se atrevía a tocarlos. Los cuidaban más bien. ¿Por qué razón? Bueno, dice él, porque todo el mundo sabía
que si alguien tocaba a uno de esos muchachos, ese señor se iba a hacer arrestar de nuevo. Y ay de aquel, ay de aquel. Bueno, la historia me gusta. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el sentido espiritual de esa historia, de ese relato? Bueno, más adelante lo vamos a ver con claridad, pero por ahora menciono dos razones. La primera de ellas, no sé si suena bien, pero creo que me van a entender. En cierto sentido, cuando pienso en lo que nuestro Señor hizo por nosotros, de venir a este mundo sin culpa alguna de su parte, es más, dice la palabra que Él mismo se voluntarió. Al pensar en la encarnación de nuestro Señor, digo, ¿no te parece que en cierto sentido Él se hizo arrestar? ¿Verdad que sí? Se hizo arrestar. ¿Por qué? Porque dejó un mundo, bueno, un ambiente puro, santo, donde disfrutaba de la comunión con el Padre y el Espíritu, la alabanza de los ángeles. No tenía necesidad de lo que pasó aquí y lo que hicieron con él, sin merecer. ¿Pero por qué se hizo arrestar? Bueno, podríamos mencionar varias razones, pero en armonía con el relato, él se hace arrestar porque en este mundo un bravucón, ¿saben de quién estamos hablando? Un bravucón estaba alardeando de ser el príncipe de este mundo y de reclamarnos como suyos, porque, bueno, el que es vencido de alguno es esclavo del que lo venció. En otras palabras, vino nuestro Señor a poner al bravucón en su sitio. ¿Amén? Lo vino a poner en su sitio, pero hay una segunda razón por la cual, y quizás esta me gusta tanto como la anterior, por la cual el Señor se hizo arrestar. Cuando enfrento mis peleas, no sé si tú piensas igual, cuando enfrento mis peleas, no sé por qué, pero pienso también que mis peleas realmente no son mis peleas. Porque hay alguien que no solamente pelea a mi lado cuando enfrento mis pruebas, sino que a veces Él pelea mis peleas. Y no solamente mis peleas. Bueno, es que la promesa la mencioné intencionalmente al principio cuando dije, ¿y por cuánto tiempo estará su presencia con nosotros? Su presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es una presencia sin nada que hacer, está pendiente de ti y pendiente de mí, como si no hubiera otro hijo suyo a quien cuidar. Y hay de aquel, porque el que os toca, realmente toca a la niña de mis ojos, dice el Señor. Ahora, cuando pienso en esto, es muy fácil ahora pensar en otra cosa. Y es de un jovencito que en una oportunidad llegó a un terreno de batalla, dos ejércitos apostados, uno frente al otro, y desde el primer momento se dio cuenta de lo que aparentemente nadie más vio. Y es que la batalla que se estaba librando allí, en realidad, ¿cómo fue que dijo él? 5 palabras. Esta batalla es del Señor. Estamos hablando de la pelea más famosa, de la pelea más famosa en la historia de la humanidad, entre un grandulón, entre un gigantón y un pequeñín, y que se ha hecho, por lo tanto, muy famosa, porque contra todos los pronósticos, ¿quién ganó? ¿El gigantón? No, ganó el pequeñín. Y eso la convierte en, bueno, a grandes, a quien no le gusta la historia, a grandes y chicos, a todo el mundo le gusta la historia. Pero, ¿saben qué? Cuando yo digo contra todos los pronósticos, tengo que explicar. Digo, contra todos los pronósticos, ¿ganó quién? El pequeñín. Bueno, no sé si había apuestas en ese entonces, debe haber habido apuestas, pero en ese valle de Ela, filisteos a un lado, israelitas en el otro lado, bueno, si había apuestas, todas estaban en contra de qué ejército,
Los israelitas. Miren, porque esos filisteos, el hábitat del filisteo era una guerra. Eran los más aburridos cuando no había batallas. Vivían peleando, buscando peleas. Eran más experimentados. Por supuesto, las apuestas en la tierra estaban a favor de los filisteos. Y cuando sale un campeón de ellos y dice, parafraseando aquí, escojan un campeón de ustedes, ¿para qué? Para que pelee conmigo. Si me gana, seremos sus siervos. Pero si yo gano, estoy parafraseando, pero si yo gano, ustedes serán nuestros siervos. De hecho, existía, se llamaba el combate representativo. Existía ese modelo de batalla. Ahorraba vidas, ahorraba tiempo, ahorraba esfuerzos. El combate representativo. Y en el combate representativo, en caso de que hubiera habido apuestas, ¿a favor de quién estaban las apuestas? Del gigantón. Pero ¿saben qué? Mucho cuidado. Las apuestas estaban a favor del gigantón en la tierra. Porque en el cielo, oye bien, bueno, en el cielo no hay, antes de decir amén, en el cielo no hay apuestas, mucho cuidado. No. Lo que quiero decir es que en el cielo ya se sabía quién era el ganador. ¿Quién era el ganador? Si alguien está contra nosotros, no podrá contra nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Así que en el cielo se sabía quién iba a ser el ganador. Sin embargo, óigame, hay que aclarar, por cierto, no tengo aquí hoy esos ojos, ¿verdad?, que nos miran en todo momento, así que en cualquier momento me sorprenden, pero voy a avanzar todo lo que pueda, todo lo rápido que pueda. El caso es que cuando hoy día la gente habla de la historia, de esa famosa pelea, ¿saben qué ocurre? Un error que debemos evitar cometer, y es que cuando la gente analiza esa famosa pelea, por lo general no da el crédito a quien corresponde. ¿Qué quiero decir? Piensa tú mismo a ver si tú también has caído en ese error. La gente habla de la batalla, de esa pelea entre Goliat y David, y dice, bueno, David ganó, pero es que, y ahora el análisis comienza, escucha bien. David ganó porque era un experto usando ¿qué cosa? A ver, era muy hábil con la onda. La velocidad, ¿a qué velocidad gira esa onda? ¿A qué velocidad? La velocidad de las piernas de David. Recordemos que David, dice el relato, avanzó hacia el gigante corriendo. David va corriendo, la onda va girando. Todo eso fue simultáneo. David corriendo, la onda girando. ¿Sabes qué? Yo tengo aquí el dato. Interesantísimo, ¿sabes? Este es un estudio que hizo un experto en balística, un experto israelí. Escucha, se calcula que la distancia entre Goliat y David, la distancia que los separaba, era de unos 35 metros. Goliat quiere la pelea cuerpo a cuerpo. ¿Por qué cuerpo a cuerpo? A ver. Óigame, porque el hombre es una mole, es una masa humana, grande, pesado. El cuerpo a cuerpo es su hábitat. Allí no pierde una. David sabe que no le conviene el cuerpo a cuerpo. ¿Y qué hace David? Se mantiene lo más lejano posible. Porque la pelea a distancia le permite, ¿qué le permite la pelea a distancia? Usar su mejor arma. ¿Qué era? No. Es que la culpa es mía. He debido decir, porque la pelea a distancia le permitía usar su segunda mejor arma. La onda no era la mejor, la segunda mejor. ¿Cuál era su arma realmente? El poder de Dios. Y ahora, ¿cómo sabemos que no fue necesariamente la onda, ni la velocidad de las piernas? Es verdad, todo eso jugó un papel. La velocidad de las piernas de David, más joven, la velocidad, cuántas revoluciones por segundo, minuto, una onda. Mire, para que tengan una idea, este experto israelí dice que si la distancia que los separaba era de unos 35 metros, y David corrió, la piedra
cuando salió disparada, debe haber llegado en un poquito más de un segundo. Es que la onda cuando empieza a girar, la velocidad es grande. David va corriendo, está a 35, en un poquito más de un segundo, la piedra con razón se incrustó y con esa fuerza, un segundo. Miren, el pobrecito Goliat. Y ahora estarán de acuerdo en que yo use el pobrecito Goliat, porque es que las apuestas estaban a favor de él. Pero digo el pobrecito Goliat, porque Goliat, para empezar, no sabía en realidad contra quién era la pelea. ¿Me están entendiendo? Cuando David dice, ¿quién es este incircunciso que se atreva a provocar a los... Oiga, ese vocabulario me emociona. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreva a desafiar a los escuadrones? ¿Y qué dice después? Del Dios vivo. En otras palabras, ¿a quién se le puede ocurrir buscar una pelea contra Dios? ¿En qué tú estabas pensando cuando te metiste a pelear contra Dios? Pero uno analiza entonces, y esto me gusta también, analiza el texto de 1 de Samuel 17 y te vas a dar cuenta que no hay razón para pensar que el protagonista de esa gran victoria fue David. No nos equivoquemos, porque el mismo David deja claro quién era el protagonista. Después de decir, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Recuerdan? Saúl quiere que el muchacho vaya protegido, ¿se acuerdan? Y le da su armadura. No le queda bien. Entonces el muchacho dice, oye bien esta joya. Dice, tu siervo era pastor de ovejas, versículo 34 de 1 de Samuel 17. Y cuando un león, óigame, un león, o un oso, oiga, pero qué cosa, es un muchachito quizás de 17 años, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, probablemente con la onda, lo dejaba un poquito, en mi país decimos turuleto, lo dejaba un poquito así como groggy, y lo libraba de su boca. Pero aquí está, cuando uno dice, y bueno, ¿y cuál fue la grandeza de David? Aquí está la grandeza de David. Porque en ningún momento se echa él el crédito o se otorga el crédito. Dice David, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque, y de nuevo las mismas palabras, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Ahí está, ahí está. Y ahora añade, pero es que esto es increíble. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Y luego viene el enfrentamiento. Goliat está deseando, anhelando que la pelea sea cuerpo a cuerpo. Y entonces le dice él a David, ven. ¿Se acuerdan? Ven. Y David, por supuesto, no se va a acercar. Ven a mí, dice el versículo 44, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¡Wow! Pero David estaba tranquilo. ¿Cómo no va a estar tranquilo? Como los dos muchachitos paseando por la cárcel, porque allí estaba su papá. Y ay de aquel. Y escuchen cómo responde David. Tú vienes a mí. Ay, tú recuerdas, ¿verdad? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Bueno, ¿con cuánta seguridad está hablando ese muchacho? El más jovencito probablemente en todo ese campamento. Y sin embargo, ¿cómo habla? Ok, no me podía dejar escapar. Pero me queda tiempo suficiente para culminar esa parte y luego cerrar. El Señor te entregará hoy. Pero ¿qué cosa? Habla con tanta seguridad.
como si hubiera visto la película antes y ahora está relatando lo que vio en película. No, el Señor te entregará hoy, etcétera, etcétera. Y las 5 palabras, y toda esta multitud sabrá, nota a quién le da el crédito, y toda esta multitud sabrá que el Señor nos salva con espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Entonces, ¿quién es el protagonista de esa gran victoria? El protagonista de la pelea más famosa en la historia de la humanidad. El protagonista, según David, no fue él, fue Dios. Y yo quiero decirte, para terminar, que si estás enfrentando en este momento un gigante, ¿me entiendes? Estás enfrentando en este momento un gigante. A ver, ¿cuál puede ser un gigante de esos que enfrentamos a veces a diario? Y que parece que nos aplasta. A ver, un gigante. ¿Será el temor un gigante? ¿Será el temor a que el matrimonio se rompa, a que los hijos se vayan de la iglesia? ¿Será el temor a caer en una tentación? ¿O será que la tentación es el gigante? Mira, cualquiera sea el gigante, quiero decirte 2 o 3 cositas. Número 1, ¿por qué crees tú que estás aquí hoy? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Es un asunto de casualidad acaso? No. Tú estás aquí hoy, mi amigo, mi amiga, porque el Señor te ha traído hasta acá, porque el Señor te ha ayudado y de hecho Él merece el crédito por los gigantes que has vencido en tu vida. ¿O no? Echa cabeza, piensa. Has enfrentado tus gigantes y has prevalecido gracias al poder de Dios. Y no pierdas de vista que esa ha sido gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Es que Él ha dicho, yo estoy con ustedes. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Y no solamente en el pasado están nuestras victorias están también en nuestro futuro. Porque no tenemos nada que temer. A ver, ¿cómo dice la cita esa tan famosa? No tenemos nada que temer al futuro. A menos que olvidemos la forma como Dios nos ha guiado hasta aquí. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, su santo nombre. Y no olvides ninguno, ni uno solo de sus beneficios. El secreto de David se puede resumir en un versículo de la Biblia. Y ese versículo, no sé qué versión de la Biblia estás usando, pero oye bien. Salmo 16, versículo 8. Ahí está el secreto. Esta versión dice así, Salmo de David, el 16. Al Señor he puesto delante de mí, por cuanto está a mi diestra, no seré conmovido. Vamos a repetirlo, bueno, no sé cuál es la versión, pero vamos a decirlo como está aquí. Al Señor o a Jehová he puesto, a ver, vamos a repetir. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Por cuanto está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Y sabe qué significa conmovido? Bueno, puede que el golpe te tambalee, te mueva las piernas, pero no vas a caer. Pero si caes aún, ¿quién te levantará? El Señor te levantará. Hay un autor, él se llama F.B. Meyers, un minuto me queda. F.B. Meyers dice, en forma de pregunta, ¿por qué David estaba siempre consciente de la presencia de Dios en su vida? Y él mismo responde, David estaba siempre consciente de la presencia de Dios en su vida, porque David llevaba a Dios en su vida por todas partes. Porque David estaba consciente de la presencia de Dios en todas partes, no importa dónde él estuviera.
siempre creía que la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué razón sentía que la presencia de Dios no lo abandonaba? Porque él llevaba la presencia de Dios, ¿con quién? Con él. ¿Dónde? Aquí, en su corazón. Estaba consciente, por fe, creía que Dios siempre estaba con él. Mi amigo, mi amiga, en esta hora, ¿crees que la presencia de Dios está contigo? ¿Todos los días de tu vida? ¿Aún cuando te portas mal también? También, especialmente cuando te portas mal. Porque es cuando más ayuda necesitas. Bendito sea el nombre de Dios, que ha empeñado su palabra y que Él cumple su palabra, de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, una pregunta para terminar. ¿Y si Él está con nosotros? ¿Y si Él está con nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Levantando tu mano, ¿quieres dar gracias a Dios y decir, Señor, gracias porque mis peleas no son mis peleas, sino son tus peleas, y porque estarás conmigo todos los días? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén.